Un saludo enorme, creo que ya estamos todos conectados listos para arrancar. Buenas, ¿me Muy escuchás, buenas a Horacio? todos. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿vos nos escuchás? Buenas. A la perfección. Perfecto. Bueno, ya estamos arrancando. Son las 11 en punto. Así que vamos a dar inicio a la pequeña tertulia que tenemos hoy día. Tenemos con las cámaras. Bueno, ya son las 11. Vamos a arrancar ya mismo. Lo que sí les voy a pedir como una mínima coordinación para comenzar, que cuando uno quiere hablar, que active el micrófono, cuando deje de opinar, lo desactive, para que de esa manera los sonidos de fondo no vayan a interferir. Creo que sería como por ahí lo más prudente. Hoy vamos a iniciar con un diálogo que he invitado a grandes ponentes. La sorpresa era que justamente vamos a estar en presencia de nuestro querido profesor Fernando Romero Moreno, que lo invité el día de ayer, porque sabemos que es un hombre apasionado por estas ideas de la lucha por el patriotismo y que se ha encargado también de teorizar sobre el globalismo. Y para mí es un gusto tenerlos hoy presentes a dos grandes amigos, además de referentes intelectuales como Mario Corsi y Segundo Carafín, además de que son también referentes políticos, son compañeros de lucha, son amigos, son camaradas en estas gestas que estamos llevando adelante. ¿Por qué hemos decidido plantear este tema? Y yo con esto ya hago la introducción y me retiro para que puedan opinar. Me gustaría que empiece Segundo, luego poder pasar a Mario. Cada uno va a tener como 3 o 5 minutos para exponer y finalmente los 3 o 5 minutos al profesor Fernando Romero para que además de presentarte con su opinión. Y yo ya dejo el tópico planteado. El primer tópico de esta noche va a ser justamente cómo entender el globalismo. Y yo ya dejo planteada la pregunta, porque hay dos grandes visiones. Una visión propia de un post-marxismo que ha hecho de la causa internacionalista un germen de cultivo a sus ideas revolucionarias, particularmente lo que surge luego del Mayo francés. La segunda forma de entender el globalismo es ver más bien un plano orquestado por una sociedad de consumo que necesitaba romper con las fronteras nacionales, donde la cultura modernista, propia de esta idea de la libertad, igualdad y fraternidad, se han ido expandiendo para llevar más y mejor democracia, pero siempre en torno a la cultura trans. Y no solamente la cultura transgénero, sino también la cultura transnacional, transespecie, transhumanista, todo en pos del progreso material ilimitado y la liberación absoluta. Son dos grandes formas de entender el globalismo. Yo ya dejo sentada la premisa y que cada uno puede opinar libremente, así que Segundo te cedo a vos como primer preopinante y luego a los profesores. Muchísimas gracias a los tres que están hoy presentes y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, Horacio. Hola, hola Mario, hola Fernando, un gusto compartir con ustedes. Hacés bien en ponerme a mí primero para que después hablen los que saben y los que estudiaron algo, ¿no? Porque, me queda chico el lugar al lado de los muchachos. No, a ver, yo creo que hoy lo hablábamos, creo que es un poco de las dos. Sin duda, yo creo que lo que vimos hoy es una consecuencia eh, o un resultado o lo que pasó a partir de la Revolución Francesa y antes de la Revolución Protestante. Eh, Llevado hacia adelante, digamos, con el tiempo, todo lo que se fue desarmando y todo lo que fue sucediendo a partir de ahí, tarde o temprano empieza a derivar estas cosas que vemos hoy. Eh, yo creo que lo más esencial que uno podría encontrar eh, como origen, que después donde uno se despega 1 o 2 grados, empieza a caminar y terminás a kilómetros de distancia, es como a partir de aquella Revolución Francesa y de la Revolución Protestante, se cambió la cosmovisión tradicional cristiana, eh, que ponía en el centro a Dios y pasó a poner en el centro a la persona, ¿no? Al individuo, como se empezó a llamar desde entonces. Y yo creo que a partir de eso, todo lo que empieza a suceder, porque uno dice, bueno, pero si uno tiene fe, entonces lo sigue teniendo a Dios. Sí, no, pero cuando todo un sistema empieza a funcionar a partir de un cambio tan, tan, tan radical, que de hecho lo vemos porque la historia hasta entonces era de una manera y hoy es de otra,
Yo creo que la propia dinámica de lo que se va dando, y después incluso con la revolución comunista, ya en el siglo anterior, lo que vemos hoy es sin dudas consecuencias de todo eso. Es el resultado. Es de vuelta, nos separamos un par de grados al principio, empezás a caminar y terminás separado por millones y millones de kilómetros. Es Cruz del Sur CE el coso. Y es .org, te aviso por las dudas. Ahora bien, como te decía, creo que sin dudas gran parte es un resultado de lo que sucedió en la Revolución Francesa y la Revolución Protestante. Son esos cambios llevados a digamos, avanzados en el tiempo, pero también creo, no soy tan formado en esta otra parte, por eso quizás me cuesta más verlo, pero no dudo de que, perdón, y acá por ahí Mari y Fernando pueden expandir más, de que después, a partir de eso, y también en algún sentido como resultado, como venía diciendo, empiezan a aparecer ciertas teorías o corrientes de pensamiento que hagan uso de dichos cambios o parados sobre los cambios que se empezaron a producir en la cosmovisión del mundo que había o que reinaba en el mundo, por así decir, para hacer, vamos a decirlo en estos términos, que el tiempo pase más rápido, que los cambios sucedan más rápido, de forma más radical, más repentina. Y eso creo que es lo que vemos con ciertos autores, como hoy hablamos, como puede ser Marcuse, y demás que en algún sentido yo creo que separan en determinado momento a partir de estos cambios que hubo, y lo que proponen es de alguna forma avanzar más rápido, pero yo creo que siempre de cualquiera de las dos caminos que vos mencionás, creo que en el fondo tienen un origen común y tienen un destino común. Por eso hablo de resultados. A partir de determinados cambios, lo que sucede después, yo creo que son resultados, incluso lo pondría a estas teorías de las que hablamos como resultados de aquel primer origen, donde a partir de esos cambios tan radicales en la historia de la humanidad se fue derivando a el presente que vivimos hoy. Es una definición un poco por arriba, no tan profunda ni teórica, pero bueno, les paso el micrófono a Fernando y a Mario. Bueno, ahora nos gustaría escucharlo al profesor Mario y luego dejar al profesor Romero Moreno como último ponente y pasar luego a otra serie de tópicos que es muy interesante el aporte que nos realiza Segundo, al menos en mi rol como moderador, creo que he dado en un tema que es clave, que es el siguiente. Esta disyuntiva que yo planteé quizás a propósito para generar el debate, él hace un análisis que me parece fundamental. Él se fija en una definición que incluso Pablo Muñoz Iturrieta va a coincidir en este aspecto. Cuando hay una cuestión de debate en torno a cómo entender una esencia, quizás la mejor forma de entenderlo es por la funcionalidad y finalmente por la finalidad y los resultados. Y creo que, segundo lado, en ese sentido, el quid de la cuestión es qué resultados se está arrojando el globalismo hoy en día. Luego pasaremos, para los que están escuchando en este momento, en última instancia, es cómo repercute todo esto a nivel interno en la patria, pero creo que el análisis de Segundo ha sido, al menos en mi criterio, más que atinado la forma en que lo encaró. Ahora sí, Mario, todo tuyo la palabra y muchísimas gracias de corazón, insisto, porque estén aquí presentes. Para mí es un honor estar aprendiendo de ustedes hoy día. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco a su vez compartirla acá con Fernando, con Segundo. En cuanto a lo que planteas, las dos, digamos, formas de verla, ¿sí? A través de la izquierda posmarxista o a través del proyecto ilustrado, yo creo que en realidad no se contraponen, sino más que nada se complementan estas dos formas de entender la globalización, ¿no? Cuando vos lo planteabas, yo pensaba un poco en una frase de Gramsci que decía que las ideas límite del liberalismo son las ideas fuerza del marxismo, ¿no? ¿Qué es lo que quería decir con eso? Él decía, bueno, nosotros partimos de esta posición. Ambas tienen digamos, un origen inmanente y un origen materialista. La propuesta de la globalización es una propuesta que quiere eliminar las fronteras, quiere uniformar a las naciones en una sola, convertirla en una gran nación universal, donde no haya fronteras, donde no haya límites,
Y por otro lado tiene un destino, digamos, propone un destino a futuro, que no es extraterreno, sino que es un destino intraterreno, utópico en ese sentido. Por ejemplo, el que propone la ilustración, el progreso indefinido, ¿sí? Llegar a una libertad plena donde también seamos todos iguales, porque no nos olvidemos que lo que propone la ilustración no solamente es una libertad absoluta, sino también una igualdad absoluta, ¿no? Primero la libertad y después la igualdad. Ahora bien, en esta propuesta, en este objetivo final, en esta finalidad que propone la ilustración, que también es una finalidad que en definitiva propone el marxismo con la igualdad absoluta, ¿no? Se terminan no solamente los límites espaciales que hay entre las patrias, entre las naciones, sino que también, al poner el objetivo intraterreno a futuro, se termina con la ligación en el pasado y con la tradición, ¿no? De hecho, el nacimiento de la ilustración nace como una crítica a la tradición y como una crítica al pasado próximo, digamos, de los ilustrados, el antiguo régimen, ¿no? Que tenía muchos elementos de la cristiandad. Ahora bien, es fundamental entender que en esencia el globalismo, una de las características del globalismo es, digamos, ir en contra de las patrias, no solamente en cuanto a lo espacial, sino también en cuanto a lo esencial, a lo que recibe la patria de la tradición para ser lo que es, ¿no? Entonces me parece que tanto lo que propone la izquierda posmarxista como lo que propone el proyecto de la ilustración se terminan tocando en la finalidad, que sigue siendo intraterrena, ¿sí? Y no solamente se tocan en la finalidad, sino que muchas veces comparten la metodología para llevarlo adelante, ¿no? Ahora, un organismo como la Organización de las Naciones Unidas, que nosotros en un pasado próximo podríamos decir que no tenía absolutamente nada de marxista, hoy dudamos en cuanto a la posición marxista que tienen muchos elementos la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Sí? La Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo una entrevista que le hacen, no una entrevista, un debate que tiene Marion Maréchal Le Pen, donde ella les recrimina a los globalistas, dicen, la patria de ustedes, la Europa de ustedes, la patria de ustedes, que en realidad no es patria, tiene 50 años, no tiene más. La nuestra tiene 2500 años. ¿Sí? Esa es la diferencia que nosotros tenemos con ustedes, le dice. Le deja bien en claro. O sea, es una construcción teórica que si bien no tiene solamente 50 años, sino que ya tratan de imponerla a partir del siglo XIX, es una construcción teórica que trata de imponerse a la realidad. De ahí la violencia que genera esa construcción teórica que trata de imponerse a la realidad. Pero me parece que estas dos vertientes que vos proponés son dos vertientes que no se contraponen, sino que tranquilamente una podría haber nacido de la otra, ¿no? La izquierda posmarxista tranquilamente tiene sus orígenes en la ilustración del siglo XVIII. Así que me parece que por ahí me gustaría que venga el análisis. Excelentísimo. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por tu aporte. Realmente es nada que agregar. Sabes que con vos hemos tenido la oportunidad ya de trabajar en este canal y de paso le doy la bienvenida a todos los que se están sumando y suscribiendo en este momento. Los invitamos también en dos cuestiones. Aprovecho los mensajes como protocolares antes de pasar al siguiente punto. Con Mario hemos realizado una serie de videos muy interesantes en torno no solamente a lo que es la historia de la izquierda en Argentina, también la historia del peronismo, resumido obviamente porque es un canal de YouTube, no es una biblioteca, pero sí, insisto, sigan a Mario en sus redes que tiene mucho para enseñar. Luego lo dejaremos en la descripción del video de las redes de cada uno. Y también tengo un tema muy particular con él que hemos realizado videos sobre la posmodernidad. Por eso el análisis que voy a realizar de su ponencia en torno a la tradición, él toca un tema fundamental. De hecho, saben la cercanía que puedo tener en algunos puntos con Le Pen. La cuestión de la tradición y cómo se forja Occidente es una pregunta que yo me estoy guardando al final porque de su ponencia quiero rescatar esa parte en torno a cómo entender el fenómeno de la tradición en la sociedad occidental. Ahora sí, sin más dilaciones, la sorpresa de la noche que no estaba anunciada es justamente el profesor Fernando Romero Moreno, que lo quisimos invitar porque tiene un blog que también va a estar en la descripción cuando luego hagamos la edición de este video, que se llama La Nueva Derecha Argentina, que es muy interesante lo que tiene para aportar. Y también es una persona que es muy cálida, que le dedica mucho tiempo a los chicos que le escriben para explicarles cuestiones que en mi caso, totalmente ignorante, se ha tomado tiempo de mandarme mensajes, artículos, videos, explicaciones, audios
Entonces, es una persona de bien, es generosa. Así que, sin más, profesor, toda suya la palabra y muchísimas gracias por haberse acercado un domingo en la noche a conversar con nosotros. No, gracias a vos. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, muy bien. A ver, yo coincido con Mario y con Segundo, no hay en ese sentido mayores diferencias. Creo que no se entiende evidentemente el problema del globalismo más que de la globalización sin la ilustración. Tampoco se lo entiende sin la posmodernidad. Todo esto obviamente daría lugar para un análisis más complejo que el que podemos hacer en este formato. Sí hay que evitar como ciertas simplificaciones. Yo distingo, enseguida cuando uno habla de estas cosas, el primer palazo que uno se liga es teoría de la conspiración, ¿no? El conspiracionismo. Y hay que distinguir conspiraciones de conspiracionismo. Las conspiraciones han existido y existirán siempre. La conspiración fue la Revolución de Mayo, fue la Revolución del 43 con el GO, fue la Revolución rusa. Después estudiamos las consecuencias, las causas. Obviamente en el momento hay cosas que no se saben, cosas que después. El conspiracionismo, en cambio, es una explicación sofística de una conspiración real o presunta. ¿Sí? ¿Por qué caer en una serie de falacias? Por ejemplo, la generalización indebida. Entonces, en este caso, por un lado, la globalización como fenómeno de intercomunicación y de apertura relativa de las fronteras y la tecnología, etcétera, etcétera, es algo que tiene que ver con un cierto momento en el desarrollo de nuestra civilización que puede tener efectos positivos y negativos, pero no necesariamente es algo malo. En cambio, el globalismo es un proyecto ideológico que apunta un poco a lo que decía Mario, a suprimir todo tipo de diferencias nacionales, religiosas, etcétera, uniformando lo máximo que se pueda la cultura y procurar algún tipo de organización mundial, ¿sí? Que de alguna manera logre encajar este proyecto. Los más vanguardistas lo que quieren es un Estado mundial, ¿no? Yo lo que les agregaría a este análisis es que si bien el proyecto de una república universal o de un Estado mundial ya está en la ilustración, ya está en el nacimiento de la masonería, es decir, no es algo secreto, es cuestión de ver los libros. Disculpe, profesor, que le interrumpa ahí. Le pido perdón, profesor, que le interrumpa en este momento porque me dicen desde el chat que se lo escucha un poco bajo, así que o por ahí se acerca un poco más al micrófono o la otra opción es que suba un poco más la voz, porque por ahí los auriculares ponen ese inconveniente, disculpe. Ahora, ahí se escucha mejor. Mucho mejor. Bueno, les digo, es innegable esa relación con la ilustración, pero después los actores, ¿sí?, que están detrás de estos proyectos tienen sus propios intereses, tienen sus propias organizaciones que a veces colisionan. Por ejemplo, esto que ha hecho referencia hace poco Miklos, Lukács, entre digamos, la oligarquía financiera internacional y los dueños de la tecnología de punta en materia de comunicación, de Google, de Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente tienen un objetivo en común, pero hay un conflicto. Bueno, en materia de globalismo todavía hay una diferencia que no está zanjada. Ustedes recién hicieron mención a lo que yo le llamo el globalismo progresista, que además es el que viene como con más empuje en estos momentos, ¿sí? Que no se entiende sin Gramsci, no se entiende sin la Escuela de Frankfurt, no se entiende sin el postmarxismo, sin la ideología de género, sin el transhumanismo. Pero hay otra vertiente del globalismo que estuvo muy presente en los años 90 y todavía sigue teniendo vigencia, que es lo que llamo el globalismo neoconservador. Es decir, el que no aspira a que ese globalismo se dé bajo, de una manera, la influencia principal de los organismos internacionales, sino bajo hegemonía norteamericana, ¿sí?
esto también tuvo en los 90 sus intelectuales, ¿sí? Samuel Huntington, Fukuyama, Irving Kristol, Norman Podhoretz, etcétera, etcétera. Algunos estuvieron y después rectificaron sus posturas, pero tanto George Bush padre como hijo y algunos sectores anteriores de la administración de Reagan estaban un poquito influenciados por esto. Y en el actual problema que tiene Donald Trump en el Partido Republicano, esto se nota. O sea, ¿por qué hay sectores republicanos que no apoyan a Donald Trump? O porque son neoconservadores y entonces Donald Trump les ha pateado el tablero, por ejemplo en Medio Oriente, a todos sus proyectos de querer exportar el American Way of Life, o porque son neorealistas, al estilo Kissinger, por ejemplo, y entonces alguien que viene y rompe con una serie de políticas de Estado que prácticamente venían sin modificarse desde la Segunda Guerra Mundial, y bueno, por lo visto ha tocado demasiado digamos, el tablero, o lo ha pateado demasiado como para que hayan dicho, bueno, hasta acá lo apoyamos, y más allá de esto, no, porque está poniendo en juego otras cuestiones. No sé si se entiende esto. A la perfección. Y justamente ha sido tan claro, profesor, que nos da pie para nuestro siguiente segundo tópico. El primer tópico fue básicamente, bueno, cómo cada uno entiende el globalismo, hacia ustedes tres claramente que son los que están brillando esta noche. Pero ahora vamos a pasar a un segundo tópico que justo nos da pie el profesor con su cierre, que es un tema que al menos a mí me ha interesado bastante en los últimos tiempos, especialmente cuando gracias a Mario pude empezar a introducirme un poco más en la cuestión de la posmodernidad. Y hay una cuestión que es clave. Esta es mi humilde posición y es de las pocas opiniones que voy a dar esta noche. Es muy curioso porque cuando a veces se habla de la diferencia entre globalización y globalismo y uno encuentra algunos blogs, digamos, interesantes para leer, que hacen como una disquisición entre globalización, que es el intercambio de bienes y servicios por fuera de las fronteras, y el globalismo como esta idea hegemónica de control, hay algunas cuestiones que son bastante grises. ¿Por qué digo esto? Porque en la posmodernidad, y un tema que incluso lo hemos conversado días atrás en vivo, cuando hicimos la cobertura de Trump con Agustín Laje, las empresas en los últimos tiempos ya no venden bienes y servicios. En los últimos tiempos, uno puede tomar el ejemplo de la NBA, que lo tomo siempre porque es el ejemplo paradigmático, ya no se vende el producto de la pelota de básquet o la camiseta o el servicio de la entrada al partido, sino que se vende una idea cultural donde los propios jugadores renuncian a su identidad para llevar un eslogan de Black Lives Matter. Digo esto para poner más o menos esta noción de que actualmente quizás no sería tan errado creer que las empresas, más que vender un bien o un servicio, están vendiendo ideas, e ideas que forman identidades. Entonces, si estamos hablando de una suerte de patria versus globalismo, vamos a seguir el orden, vamos a darle la palabra a Segundo Carafi. Nos gustaría que cada uno pueda opinar libremente, en 5 minutos, 3 minutos, 5 minutos, cada uno pueda dar su opinión, respecto a qué rol juegan actualmente esta sociedad, vamos a decir muy entre comillas, esta sociedad de consumo, donde tenemos individuos atomizados, individuos que son unidades de consumo y de producción, que se han desarraigado quizás voluntariamente de las nociones de fe, de familia, de nación, donde se encuentran totalmente encriptados en un módulo de 2x2, consumiendo lo que el sistema les provee, y no más que eso. Es como el tópico, el debate, espero haber sido claro en esta idea, y si hay alguna duda, bueno, me lo van planteando, pero ahora sí le dejamos la palabra a nuestro querido amigo Segundo. Gracias, Horacio. A ver, nosotros dimos una conferencia el año pasado, a fin de año, con justamente Iturrieta, que lo nombrabas, Nicolás Márquez y Palacio Hardy, sobre estos temas. Y Gerardo decía algo que le voy a traer a colación para responderte la pregunta, que a mí me parece que es la clave de lo que estás preguntando, qué es lo que buscan este sistema, ¿no? Nosotros siempre hablamos de sistema, el sistema le hace gobiernos, dirigentes políticos, medios de comunicación, empresas,
¿por qué hacen lo que hacen con las sociedades o por qué buscan hacer este tipo de cambios y esto del hombre atomizado, que es un resultado de todo eso? En el fondo lo que están haciendo, y esto ya lo decimos cuando estudiamos la Revolución Francesa, es cambiar totalmente al hombre, en el sentido de, por un lado, superficialmente contentarlo, por así decir, en todo sentido, que se sienta bien, que tiene derecho a cualquier cosa, una libertad absoluta, sin límites, sin responsabilidades, hacerle creer que es realmente ese hombre todopoderoso, que con su voluntad lo va a poder todo, que no hay nada más allá de lo que con su razón, digamos, pueda crear. De vuelta, ¿no? Consecuencias de aquellos cambios de cosmovisión de la Revolución Francesa. Pero la pregunta es, digamos, hoy, ya en estos tiempos, en esta época de modernismo, ¿por qué se busca que el hombre sea así, ese hombre que vos decís atomizado? Justamente, un hombre que cree que puede todo, totalmente desarraigado de su esencia de persona humana, vamos a decirlo en estos términos, un hombre convertido en una cosa, en un engranaje más de un sistema, cuando el hombre claramente no es, la persona humana no es un engranaje dentro de un sistema, pero lo quieren convertir en eso. Un hombre desarraigado de su moral o quebrado en su moral, es un hombre totalmente fácil de manejar. Porque no hay nada, no hay nada más allá de lo terrenal, de lo racional, no hay esencia, no hay una visión trascendental de las cosas. Uno cree que está acá porque tiene que triunfar, y triunfar es, no sé, trabajar y ganar tu plata, y así los tienen, controlados, atomizados, el hombre atomizado que vos decías en tu pregunta. Porque en el fondo, de vuelta, buscan quebrarnos la moral, eh, desarraigarnos de toda la esencia de la persona humana, justamente para crear un hombre nuevo, un hombre desarraigado de sus creencias, desarraigado de sus valores, desarraigado de su esencia, de vuelta, y perdón que repito, pero me parece que es importante que quede el concepto, desarraigado de su esencia de persona humana, para que sea un hombre cosa, un hombre engranaje, el hombre máquina que se hablaba en el siglo pasado, vamos a decir, porque ese hombre totalmente desarraigado es moldeable, es manejable, es utilizable. Y entonces cuando uno dice que hay detrás de todo esto, bueno, yo creo que, y acá coincido con Fernando, no hay que acudir a conspiraciones, yo creo que es cuestión de observar la realidad. Hay un sistema que necesita al hombre moldeable, manejable, al hombre controlable. Controlable no en el sentido de que apretan un botón y mueven el brazo izquierdo, sino que ese hombre se siente realizado, se siente contento, se siente feliz, de vuelta, que tiene derecho a todo, que tiene una libertad absoluta. Y en el fondo, todo eso pasa dentro de una determinada caja, vamos a decirlo en estos términos, que nunca vamos a ser capaces de romper si no volvemos a la visión realista, digamos. No quiero poner términos religiosos para no circunscribir la charla a una religión, pero vamos a poner estos términos en realista, de decir, no, no vinimos, no estamos de paso porque para, de vuelta, ganar plata, trabajar y servir al sistema, o servirme a mí mismo y ser feliz. Digamos, no vinimos esencialmente para eso, hay algo más. La persona tiene un sentido y tiene una misión acá en la Tierra. Bueno, todo eso queda corrido de lado, y cuando se corre eso de lado, no se puede aspirar a más nada que cumplir un rol de vuelta en una máquina, en un engranaje, y ese hombre que cumple que es un hombre engranaje, un hombre utilizable, es un hombre totalmente controlado y controlable. Excelentísimo. En ese sentido, Segundo ha sido más que claro. Simple anotación en lo que plantea Segundo, que es muy interesante. Van a notar que a grandes diferencias, esto lo digo más que todo porque por ahí hay algunos que siguen este canal, que tienen una línea más conservadora,
yo les recomiendo, también hay que leer otro tipo de literatura que no sea la eminentemente conservadora. Yo me baso muchísimo para escribir en Russell Kirk, que hace una crítica muy similar a la que plantea el segundo. Russell Kirk, todos saben que fue asesor de Ronald Reagan, también era católico, entonces como que conjugó un poco cada vertiente. Hay un libro muy interesante de Calderón Bouchet que se llama El conservador anglosajón, donde viene como a patear un poco el tablero, de decir, no es lo mismo buscar el reino de Dios y su añadidura, que luego decir, con tal de ganar la añadidura, termina aceptando el reino de Dios. Creo que es una crítica muy interesante también al espacio conservador. Y tomando un poco lo que plantea segundo, cuidado con las ideologías, primero que se basan en el non-serviam, porque cada revolución se basó siempre en este acto de soberbia de creer que no serviré y que me basto a mí mismo. En ese sentido, cuidado que cada revolución, desde los franceses hasta los bolcheviques, siempre fue esta idea de la liberación absoluta. Y el segundo tópico que va de mano, y ahora sí le dejo la palabra a Mario, si uno empieza a revisar ciertos procesos revolucionarios propios del modernismo tardío, como podría ser la revolución sexual, va a notar que finalmente lo que tiende es que la persona queda totalmente atomizada y subsumida a ser un sujeto de consumo y de producción, tal como sucedió con la revolución sexual del feminismo, donde lo que finalmente acaeció fue que la mujer se desarraiga del hogar, se desarraiga de sus tradiciones y queda simplemente siendo un elemento más del mercado. Luego estarán las lecturas que se puedan hacer al respecto, pero la realidad termina siendo, en ese sentido, personas funcionales al sistema. O sea, yo en ese sentido coincido plenamente con Segundo, quería simplemente como que no quede que es una charla exclusivamente conservadora, también se le puede hacer crítica al sistema propio occidental, al neoconservadorismo. Claramente que hay un rechazo por parte de Russell Kirk, claramente que hay un rechazo de Roger Scruton, y ni hablar si yo me voy a Enrique Díaz Araujo o a Calderón Bouchet, que literalmente defenestran estas teorías modernas. Ahora sí, profesor Mario, el tópico, este segundo tópico, le repito, es lo que es una sociedad de consumo, hasta qué punto impacta el globalismo y las empresas en las construcciones de las identidades, o si en efecto seguimos en esa idea de que es todo culpa de una izquierda bolchevique que se ha expandido. Es libre interpretación de cada uno en este sentido. Espectacular. Voy a arrancar por ahí, por los principios, ¿no? Y ahí, hablando un poquitito de Calderón Bouchet dice, bueno, en nuestra época la primacía lo tiene lo económico. En realidad lo económico es una actitud económica, el economicismo. El economicismo es una actitud espiritual. ¿Qué significa que es una actitud espiritual? Una persona que no tenga bienes, tranquilamente puede tener una actitud economicista hacia la realidad. Y una persona que tiene muchos bienes, una persona rica, tranquilamente puede tener una actitud no economicista. La actitud economicista es una actitud de dominio. La actitud economicista es una actitud de transformar al otro en un objeto para la satisfacción personal, ya sea de poder, de dominio, de lo que sea. Ahora, dicho esto, y esto es lo que prima en la contemporaneidad, ¿sí? Cuando al individuo en el pasado empieza a romper porque cuando el individuo llega a una patria, llega a una familia, a una tierra, a un lugar determinado, a un tiempo y un espacio determinado. Y a partir de ahí comienza su educación y comienza su inserción social a través de las sociedades intermedias, a través de la sociedad política. Todos estos tienen una serie de relaciones. Esas relaciones, cuando comienzan a romperse a través de una serie de revoluciones, cuando comienza a romperse la relación con Dios, cuando comienza a romperse la relación con las sociedades intermedias, cuando comienza a romperse la relación con el otro y con su pasado, el individuo queda atomizado, ¿sí? El individuo queda solo, ¿sí? Y desarraigado. La palabra, me parece que la palabra que describe a lo que nosotros estamos tratando de hablar es el desarraigo. Ese desarraigo, esa no tener ligazón con Dios, no tener ligazón con la tradición, no tener ligazón con la patria, no tener ligazón con el otro, no tener ligazón con la familia, ¿sí? Y ahora, y acá se le agrega un componente más que en la ilustración no estaba, es una perspectiva futuro negra, ¿sí? Entonces, cuando yo miro al pasado y en realidad lo que veo es malo, cuando yo miro al futuro y lo que veo es malo, lo único que me queda es el presente. Ahora bien, si a este individuo desligado yo le agrego un concepto de libertad, ¿sí? Que está fuera del realismo, que es que yo soy libre cuando puedo elegir, cuanto más bienes yo tengo la posibilidad de elegir, más libre me tengo que sentir.
y a través de la técnica se me multiplican los bienes y yo tengo la sensación de libertad, entonces ahí la técnica adquiere una relevancia increíble, ¿sí? Pero el individuo en sí está desprotegido frente a esa invasión, ¿no? Entonces, esta identidad que podríamos llamar como una identidad líquida, o en realidad una falta de identidad, es totalmente funcional a esta idea economicista de dominio sobre el otro, ¿no? Entonces, me parece que lo que prima, ¿sí? Porque no vamos a generalizar, lo que prima en la sociedad contemporánea, lo que prima en la posmodernidad es esta actitud, como decíamos recién, de las empresas, porque si bien las empresas pueden venderte ideas, esa idea siempre tiene que ser funcional también a que esa empresa siga ganando dinero. Porque una empresa no te va a vender una idea que las mayorías puedan comprar, pero que no sea funcional a la acumulación de capital de esa empresa. Y eso me parece que también es importante. Y doy un ejemplo, ¿no? O sea, muchas empresas han asumido lo que vendría a ser la ideología de género y las cuotas en cuanto a la cantidad de géneros que contratan, pero todo eso siempre redunda en un beneficio económico para esas empresas. Entonces es muy importante. Son las dos caras de la misma, digamos, son las dos cosas. Si bien esas empresas te venden una idea, como vos bien decías, digamos, el ejemplo de los equipos de básquet, esas ideas siempre van a redundar en un beneficio económico, que no necesariamente es un beneficio económico, digamos, en ese momento, sino que puede ser un beneficio económico en futuro. ¿Cuál es el beneficio económico futuro de acuerdo a esto que estamos charlando? Y seguir atomizando al individuo para que el individuo no le quede otra alternativa que consumir. ¿Para qué consumir? ¿Para qué va a consumir, digamos, desenfrenadamente? Y para tapar ese vacío existencial que tiene. Si yo no tengo futuro, si el pasado que me cuentan es un desastre, porque eso es muy importante. Ramiro de Maeztu lo decía bien claro, no podemos estar todo el tiempo, ¿sí? Mostrando nuestras vergüenzas, hablando de nuestro pasado como si fuese toda una porquería. Porque en realidad nosotros somos parte de eso. Si nuestro pasado es una porquería, bueno, yo no quiero saber nada con eso. Ahora, si las perspectivas a futuro que a mí me muestran son también poco alentadoras, lo único que me queda es el presente. Ahora, en el presente, sin arraigo en Dios, sin arraigo en la familia, sin arraigo en la patria, sin arraigo en las tradiciones, ¿sí? Lo único que me queda es consumir. ¿Para qué? Para no suicidarme, ¿sí? Entonces me parece que una de las, para darle un cierre, para darle el lugar a Fernando, ¿no? Me parece que la palabra que define al individuo, y no quiero generalizar, ¿no? Por supuesto, pero al individuo contemporáneo es el desarraigo. Excelentísimo, Mario. Ahora, antes de pasar justamente al profesor Fernando que nos dé su opinión sobre este segundo tópico, un par de notas que fui tomando que es muy interesante para que la audiencia luego pueda investigar, que hay lecturas muy, muy apasionantes al respecto. Es claramente que en la posmodernidad, y esto es un diálogo que tuve días atrás con el filósofo Daniel Siegel, que le mando un saludo enorme si nos está escuchando en este momento, que algo que caracteriza justamente este proyecto de la posmodernidad es en esencia la supresión del otro. Uno empieza a ver todo lo que son las agendas globalistas, entiéndase el ecologismo, el indigenismo, el feminismo, pero va a notar que en última instancia uno cuando indaga un poco, la idea que subyace es la supresión del otro y la validación de sí mismo por el sí mismo, digamos, o sea, la libertad de uno como fin último y que el otro que es un elemento de resistencia, que es un elemento de lucha, entiéndanse que en una pareja, esto es un ejemplo concreto que estoy planteando, uno cuando vive en pareja sabe que es difícil la coexistencia con la esposa. Es un ejemplo tonto el que yo doy, pero es para que se note como hay un miedo a la relación con el otro, se lo suprime, entonces tratan de adaptar todo a lo que a uno le queda cómodo, porque el heteropatriarcado impone normas que no me gustan, porque el capitalismo impone un sistema que no me sienta cómodo con el mérito, porque la tradición me obliga a tener una obligación moral de respeto a mi pasado. Entonces, hay una serie de relaciones que todos redundan en mantener infantilizada a la sociedad. Eso es un tema que yo saco nota de Mario, me parece muy interesante, hay mucho más para desarrollar. Y sí hay una cuestión que es muy curiosa, eso es un fenómeno que yo recién en los últimos meses empecé a darme cuenta cuando fui indagando y actualizando las lecturas, que uno cuando observa lo que es el proyecto del racionalismo ilustrado
abstracto, moderno, había una idea de utopía, que es la crítica que ha hecho tanto Roger Scruton, Sigmund Bauman, Russell Kirk. Sigmund Bauman en su último capítulo en Tiempos Líquidos. Russell Kirk cuando describe los 10 principios del conservadurismo y qué significa ser conservador en el capítulo 2. Y luego Roger Scruton en capítulo 4, en los modelos del pesimismo, atacan la idea de utopía. Pero lo que es curioso es que ya en la posmodernidad, yo no sé si hay tanto una utopía propia de la ilustración, sino más bien que se plantean distopías. Uno lo puede ver tanto en el cine, donde la distopía es como el germen común en todas las películas, y también en algunos trabajos intelectuales, como puede ser, por ejemplo, el de Paul Ehrlich, con la superpoblación y la necesidad justamente de eliminar a cierta cantidad de personas, igual que lo plantea Peter Singer, porque si no hay un futuro catastrófico y apocalíptico. Así que es muy interesante el aporte que nos ha dado Mario. Ahora sí, pasamos a nuestro querido profesor Fernando Romero Moreno a que nos dé su visión en este segundo top. Bueno, recién nombraste a uno de mis autores preferidos, que es Russell Kirk, y también a Calderón Bouchet, del cual he leído una enorme cantidad de sus libros. Y quiero hacer un matiz. Yo creo que Calderón Bouchet ha sido demasiado duro con el conservadorismo anglosajón, y sobre todo con Russell Kirk, que dice exactamente lo contrario a lo que dice Calderón Bouchet. Él no dice que la religión o que la tradición, etcétera, sean importantes porque aseguran el orden o aseguran la añadidura. Dicen que es importante porque son un valor en sí mismo, ¿sí? Eso está en la tesis doctoral de Russell Kirk, que después se publicó con el nombre de La mentalidad conservadora en Inglaterra y Estados Unidos, y me parece que, bueno, que vale la pena tenerlo en cuenta. Porque además Russell Kirk representa no el neoconservadorismo, o sea, esa idea de Estados Unidos policía del mundo, la exportación del American Way of Life, la intervención permanente en Medio Oriente o en Centroamérica, etcétera, sino todo lo contrario. Es decir, Russell Kirk, es más, tiene un análisis sobre la función conservadora o la función revolucionaria que pueden tener los Estados Unidos en el mundo. Y advierte sobre los peligros. Y habla de esto, habla de la sociedad de consumo, diríamos una mezcla digamos, de un sex shop y McDonald's. Y si eso es Estados Unidos, es justamente algo destructivo, ¿no? Entonces yo creo que, y tiene su buena cantidad de discípulos, entre ellos el político actual, Pat Buchanan, que sigue un poco esa línea, digamos, ¿no? Ahora, yendo a la cuestión más nuestra, porque es importante tener esta referencia del mundo anglosajón, porque nos guste o no nos guste, siguen teniendo cierta hegemonía en el mundo occidental, pero nuestra realidad es la de las naciones hispanoamericanas, así de aquellas que surgieron como fruto de la acción civilizadora y evangelizadora de España. Entonces, si queremos salir de esa sociedad de consumo, si queremos salir de ese individualismo, si queremos que el hombre pueda recuperar sus raíces históricas, sagradas, sus vínculos que convierten a la vida comunitaria en un hábitat realmente humano, en el cual pueda crecer en virtudes y que de alguna manera sea un camino para la otra vida, por lo menos para los que tenemos fe en que hay otra vida. Bueno, la noción de patria hay que recuperarla, pero también hay que verla desde una perspectiva un poco más completa, ¿sí? Todos nosotros, cuando fuimos a la educación primaria, sobre todo, recibimos la idea de que la patria empezaba en 1810, la bandera, el escudo con el gorro frigio, el himno, un San Martín que no era el San Martín militar. Cuando uno se pone a estudiar la historia de nuestros países, se da cuenta que, por un lado, toda Hispanoamérica, y no solamente Hispanoamérica, podríamos hablar desde California hasta Tierra del Fuego, tenemos una tradición común de 500 años, tenemos una lengua común, tenemos una religión común, o a veces una religiosidad popular común, sincretista, bueno. Y esa
patria grande que tenemos que de alguna manera rescatar, es importante porque existió durante 300 años. Luego, con las independencias, que es un tema que al menos acá en Argentina está empezando, y en España también, a discutir. A mí no me interesa ahora entrar en ese tema. Lo que sí coincido con los críticos de las independencias, yo no soy un crítico de las independencias, pero sí coincido en que lo que era una realidad de 4 virreinatos quedó transformado en 20 estados relativamente artificiales, porque si vamos a ver desde el punto de vista étnico, cultural, identitario, qué diferencia a un uruguayo de un entrerriano o de alguien de la provincia de Buenos Aires, prácticamente nada. ¿Qué diferencia un correntino a un paraguayo? Lo mismo, y bueno, y si hacemos toda el recorrido por Hispanoamérica y por España, vamos a ver que por encima de las patrias concretas, que de todas maneras existen, porque evidentemente los 200 años de independencia para acá han hecho que cada una recorra una historia distinta, eso tampoco se puede ignorar, pero la realidad es que esta división no nos hace bien, ¿sí? Sobre todo cuando la geopolítica vuelve por los grandes espacios, no solo por los grandes espacios que ya eran Estados Unidos, que de las 13 colonias se convirtió en un estado continental, o Rusia, que con los zares o con la Unión Soviética también apuntó a mantener ese gran espacio que es Rusia, sino también China, pero tenemos al lado a Portugal, que a Brasil, que como dice mi gran amigo Marcelo Ullo, es el imperio de Portugal en América que no se dividió. Y nosotros, en cambio, somos el imperio español en América que se dividió en 20 estados. Y en un momento en el que la globalización, nos guste o no nos guste, impacta con estos efectos negativos, más allá de algunas otras cosas positivas que haya que reconocer, solos no podemos enfrentar eso. Es decir, no lo podemos enfrentar ni económicamente y no lo podemos enfrentar geopolíticamente, ¿sí? Cada país por separado. Entonces, me parece, y además, es una bandera que nos han robado las izquierdas. O sea, cuando las izquierdas levantan la bandera de Latinoamérica, primero están usando un término impropio, inventado por Francia, ¿sí? Porque Latinoamérica, como decía el padre Castellani, primero es raro América Latina y nadie sabe hablar latín, ¿no? Pero bueno, lo decía en realidad porque ese invento que lo hacen los franceses, lo hace Napoleón III, para poder justificar la incursión en México con Maximiliano Habsburgo, etcétera, etcétera, no tenía arraigo histórico. Luego lo toman los norteamericanos, ¿sí? Para, con su idea del panamericanismo, etcétera, etcétera. Y finalmente, las izquierdas son las que capitalizan esto utilizando el término Latinoamérica para oponerse, por un lado, a nuestro pasado, o sea, a la hispanidad, para levantar un antiimperialismo que es exclusivamente antiimperialismo respecto a los Estados Unidos y no es muchas veces no lo fue en su momento respecto a la Unión Soviética o respecto a Cuba o no lo es hoy respecto a China, pero además tiene muchos menos fundamentos reales para poder fundamentar eso que realmente existe y que es Hispanoamérica. En cambio, nosotros, que conocemos cuál es el origen, o sea, Hispanoamérica no existía antes de 1492. Eso Mario lo puede explicar mejor como historiador que yo. Los pueblos aborígenes no se conocían entre sí, vivían en guerras permanentes, había imperialismos que eran mucho más atroces que el imperialismo que vinieron con posterioridad, estaba extendido el canibalismo, la antropofagia, la homosexualidad, los sacrificios humanos, pero sobre todo no tenían conciencia de unidad. O sea, eso de que nos venden, de que los pueblos originarios primero no eran originarios. ¿Por qué originarios? ¿Quién es? Los españoles son corregime Mario si me equivoco, pero España es
el pueblo número 13 que llega a México. ¿Sí? 100 años antes habían llegado los aztecas, que también habían conquistado, y antes había 11 más. ¿Y cuál fue el primero? No sabemos cuál fue el primero, porque también la cuestión del origen del hombre americano está discutida. ¿Cuándo toma conciencia América de ser algo distinto? Cuando se crean los reinos americanos, a los cuales Carlos V en 1519 les da un estatuto de autonomía. Nosotros no dependíamos de España. O sea, éramos, digamos, pertenecíamos al dominio público de la corona de Castilla. Estábamos unidos con España en cabeza del rey. Por eso cuando se producen la Revolución de Mayo acá, lo mismo en Caracas, lo mismo en México, etcétera, etcétera, y luego las independencias, una cuestión que se discute justamente es esta. O sea, por lo menos hasta que Fernando VII vuelve, no está el rey. Bueno, ¿qué tiene que hacer el Consejo de Regencia? Nada, no tiene autoridad. Entonces, vamos a desencillar hasta que aclare. Bueno, la realidad es que luego vinieron las independencias, para bien, para mal, no importa. Pero lo cierto es que cuando vamos estudiando la historia de Chile, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Guatemala, de Uruguay, de Paraguay, de México, etc., en gran parte los problemas son los mismos, las divisiones son las mismas, y entonces no podemos forzar una unión al estilo de la Unión Europea de Maastricht, ¿sí? Porque ese sí es un estilo centralista, racionalista, ¿sí? Distinto era la Comunidad Económica Europea, que era una cosa más modesta, si se quiere, cuando hacen el pacto del acero y del carbón, con Adenauer y Schuman, etcétera, etcétera, ¿no? Y de Gaspar. Pero nosotros podemos ir recreando esos vínculos religiosos, culturales, tradicionales, y ya el tiempo dirá qué configuración política tiene eso. Pero tenemos que recuperar eso, porque si no, las patrias concretas que hoy existen y a las cuales nosotros pertenecemos no tienen salida. O tendrán salida algunos espacios. Se podrá salvar, no sé, la pampa húmeda, ¿sí? Brasil quedará, Uruguay quedará, no sé, como lo que es un invento de los ingleses, dicho por los mismos uruguayos, amigos míos, ¿no? Del Partido Blanco, sobre todo, ¿no? Que son descendientes del Partido Federal, y quedarán o más bien sujetos a Brasil, o más bien sujetos a nosotros, pero en definitiva, Brasil mismo, Itamaraty no es lo mismo cuando mira hacia Estados Unidos que cuando mira hacia Hispanoamérica. Entonces, esta división que nosotros tenemos es funcional a la izquierda y es funcional al globalismo. Entonces, tenemos que recuperar nuestras patrias concretas, Argentina, chilena, pero tenemos que recrear esa gran nación hispanoamericana y por encima de todo, quien nos dio origen, que fue la hispanidad. Y España tiene que empezar a mirar más hacia nosotros que mirar hacia Europa. Creo que de alguna manera lo que Vox está planteando con el tema de la iberoesfera, un poquito tiene que ver con esto, que ellos también se dan cuenta que nos necesitan a nosotros para salvarse ellos, ¿sí? Entonces, frente al globalismo, la cuestión de la patria tenemos que verla en un contexto más amplio y que además es más tradicional porque se sale del esquema moderno de Estado-Nación. Es decir, para combatir el globalismo no tenemos por qué defender el Estado-Nación, por lo menos en el sentido más ideológico, el de Baudin, el de Hobbes, el de Hegel, el de Rousseau, porque es una cosa rígida, de soberanía absoluta, en fin, y que a nosotros nos ha causado una enorme cantidad de problemas con nuestros hermanos, porque el problema del argentinismo, el chilenismo, el paraguay, no sé, pónganle los sismos que quieran, no existían antes de las independencias. Entonces, tenemos que, me parece, que ir recreando un poco todo este gran espacio y que además ya tiene influencia en Estados Unidos, porque hoy el voto hispano es importante, pero ha migrado de votar preferentemente al Partido Demócrata a empezar a ver con mejores ojos al Partido Republicano, al menos en el caso de Donald Trump, dejando de lado a los cubanos que siempre votaron al Partido Republicano por razones obvias, ¿no? Es decir, que hoy creo que tenemos que reivindicarnos como integrantes de la comunidad hispánica de naciones, ¿sí? Y desde ahí buscar nuestra salvación
en lo terrenal, como personas, como familias y como patrias, etc. Clarísimo, profesor. Muchísimas gracias. Creo que no hay nada para agregar cuando ya todo se ha dicho. Y ya estamos llegando a los últimos minutos. Se nos ha pasado bastante rápido el tiempo. Ya estamos cerca de la hora. Así que en los últimos 15 minutos vamos a desestructurar un poco el diálogo. Esto va a ser a partir de los últimos 15 minutos un debate abierto entre ustedes tres, donde cada uno va a poder emitir su opinión. Traten en lo posible de no pisarse mucho por una cuestión de prolijidad, pero si quieren chicanearse, también si quieren pelear un poco, no hay ningún problema, digamos. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque el tercer tópico es en esencia una cuestión bastante resumida, es cómo entendemos la patria, en dos palabras, cómo cada uno entiende la patria. Recuerden, esto es totalmente desestructurado, habla quien desea hablar, cómo entienden la patria, pero también cómo se rescata la patria, porque es muy fácil analizar el problema, decir, miren, esa persona tiene una enfermedad, pero el diagnóstico lo realiza cualquier analista. El tema es cómo luego uno cura a esa persona. Bueno, ahí está la complejidad del asunto. Igualmente hay que rescatar que el análisis, un diagnóstico bien hecho, ya es el primer paso para un buen rescate, digamos, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto? Porque quería ver si lograba compartir con ustedes. Bueno, no he logrado, acá está. Estaba medio complicado, yo me había limitado un poco, pero quería mostrar justamente, a ver si se ve en web. No sé si logran ver bien. Acá hay una noticia que sale justamente en BBC News, porque se viene a plantear esta idea. ¿Qué es el globalismo y la ideología que según Trump y otros líderes mundiales se opone al amor a la patria? ¿Bien? O sea, ahí está la cuestión de fondo. Estamos viendo que claramente para el globalismo, cualquier discurso que levante la voz del patriotismo ya es un enemigo. Claramente que aparecen personajes particulares, Orbán, Dudá, Abascal, Bolsonaro, Trump, que son los principales que se han encargado de poner en evidencia lo que es esta agenda del globalismo. Así que bueno, si la patria es un enemigo para los globalistas, por algo será. Sin más que agregar, yo voy a silenciar el micrófono, ustedes lo van a silenciar en este momento y que cada uno en el orden que desee vayan diciendo qué piensan que es la patria y cómo se la puede ir. Bueno, podemos seguir con el orden que teníamos. ¿Qué te parece, segundo? Bueno. ¿Qué es la patria? A veces suena un concepto demasiado abstracto cuando es todo lo contrario, ¿no? A mí me gusta definir la patria como esa conexión entre los que estaban, los que estamos y los que vendrán. Ahora bien, esa conexión en un contexto muy claro, no es una cuestión de conexión en el sentido de que se mueren unos y vienen otros únicamente, porque esos unos que se mueren y esos otros que vienen, se mueren en un determinado país, vamos a ponerlo, una palabra que me gusta más, en una determinada tierra, eh, dejan en su vida su trabajo en esa tierra, que ese trabajo, en todo sentido de la palabra, es lo que después van a tomar y van a seguir esos que vienen o que están hoy, y así sucesivamente. Entonces, es una conexión que de vuelta no es una cuestión solamente temporal de quién viene primero y quién viene después. Cuando uno está dispuesto a luchar, a cambiar, a luchar por cambios, a trabajar por ciertos cambios, que es consciente que no va a haber, que los resultados sabe que quizás no los va a poder disfrutar en su plenitud, que le van a exceder, pero son para los que vienen. Otros que vienen que nunca los va a conocer, ni va a saber de su existencia, ni que probablemente esos sepan quién es uno. Bueno, ahí estamos hablando de la patria. Por eso digo, uso la palabra conexión, pero en un sentido muy concreto. No es una cuestión meramente temporal ni geográfica. Es muchísimo más fuerte. Es muchísimo más fuerte porque de vuelta es lo que va a hacer que una determinada nación con un proyecto común se pueda sostener en el tiempo. Yo creo que sin patria o sin este sentimiento de patria no hay naciones posibles,
porque lo que te va a sostener justamente ese proyecto de nación es la hermandad que se siente en aquel que ama su patria. Cuando nosotros decimos que para rescatar a Argentina hay que volver al proyecto de nación, lo que estamos diciendo, para rescatar a nuestra patria, es volvamos a las bases, volvamos a esos valores que construyeron nuestra patria, en nuestro caso puntual de Argentina, son valores claramente cristianos. Esto no es hablar de fe ni de religión, esto es una cuestión histórica, está en nuestro ADN, que esos valores o resultado de esos valores, de lo que fue ese proceso de cristiandad que hablaban antes, nace primero América y después en el desarrollo de ese proceso, lo que hoy conocemos como Argentina, y no podemos ignorar eso. No podemos ignorar eso ni en historia, ni en lo que hay detrás de la historia, ¿no? De vuelta estos valores que van trascendiendo a la historia o sosteniéndose en la historia, que justamente son los que dan dando, moldeando y formando y haciendo que hoy podamos hablar de patria. Yo creo que cuando hablamos de Argentina, por ejemplo, no podemos hablar de Argentina a partir de 1810 o de 1816. Para mí, cuando hablamos de historia, si tengo que poner un punto, que siempre hay que trazar un punto, porque si no, llenas atrás es infinito, pero para hablar de la historia argentina, para mí empieza en 1492, y esto es muy claro. Pero desde ese momento hay un montón de valores, un montón de cuestiones culturales que se fueron trasladando a través de esta conexión que decía antes, por eso de vuelta insisto, no es conexión en una simple cuestión temporal, que son como resultado de eso, hoy estamos acá discutiendo esas cosas, van a estar nuestros hijos, van a estar nuestros nietos, van a estar los que no vamos a conocer nunca, y nosotros hoy estamos luchando para rescatarla, a esta patria, a esta Argentina, y probablemente no veamos a esa Argentina grande por la que luchamos, pero sabemos que lo tenemos que hacer, porque hay que hacerlo. Y ese hay que hacerlo, esa responsabilidad que sentimos que nos mueve a hacerlo, por más que sabiendo que no vamos a ver los resultados quizás, es justamente ese sentimiento de amor a la patria. Entonces, de vuelta, uno habla de patria y parece algo demasiado abstracto, pero cuando lo empieza a poner en palabras, es algo muy concreto. Es algo muy concreto y que cualquier persona que se pueda de vuelta parar, entender de dónde viene, cómo está construido él, su familia, su ciudad, su pueblo, su ciudad, su nación, va a entender que es la patria y va a entender qué tiene que hacer por su patria, que en nuestro caso hoy, en este tiempo, es rescatarla sin lugar a dudas, y cómo, volviendo de vuelta, como decía, a las bases, que no es más que volver a los valores fundacionales de nuestra patria, a esos valores que la hicieron grande, que la hicieron trascender y que de vuelta valores cuyos resultados son que hoy estemos acá y que el día de mañana puedan venir otros. Ahora bien, si no trabajamos a tiempo y no empezamos ahora, corremos peligro de perder nuestra patria. Ese es el problema. Digamos, llega un punto, llega un punto que si uno deja morir todas esas cosas, o mejor dicho, deja que las terminen de matar, se pierde. Será otra patria, será otra cosa, no la nuestra, no esta, no la que vivieron nuestros abuelos, no la que vivieron nuestros padres, la que vivimos nosotros y la que ojalá vivan nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que vengan después. Por eso es tan importante rescatarla. Y uno tiene que, a veces, y en este contexto de Argentina tan difícil en cuestiones sociales y económicas, tiene que entender que lo que va a cambiar toda esa coyuntura que se ve y que nos ahoga y que realmente nos ahoga, entender que para cambiar eso hay que rescatar a la patria, porque es lo único que en el mediano o largo plazo va a hacer que podamos salir de este círculo vicioso que cada vez pensamos que estamos en el piso y el piso vuelve a bajar y vuelve a bajar, y de vuelta el peligro que corremos es perder nuestra patria para siempre, llegar a un punto de no retorno. Es lo que le está pasando a Europa, es lo que, por eso coincido con lo que decía antes, cuando Vox dice lo de la iberosfera, que los inmigrantes no sean musulmanes, sino que sean venezolanos, lo que se están dando cuenta es que están muy al límite de perder su patria y necesitan recuperarla. ¿Y cómo la recuperan? De vuelta, volviendo a los valores. Y lo que está pasando acá es lo mismo. Quizás no estemos tan allá, quizás estemos más allá, no lo sé. Habría que hacer un análisis profundo de las causas y las consecuencias, pero no tengo dudas de que hay que rescatarla, de que rescatarla es volver a los valores y de que esa conexión entre nosotros y los que van a venir son lo que a nosotros nos va
poder dar la fuerza, la motivación para, en este presente actual en el que vivimos, dejar todo para rescatarla. Porque esto ya es para los que vienen, no es para nosotros. Pero sí, pero es para los que vienen porque es por nuestra patria. Y ahí está la conexión que decía. Excelentísimo. Segundo, ahora antes de pasar con Mario, tiro un tip y me vuelvo a silenciar. Ya que estamos hablando justamente de patria versus globalismo, que es como la gran disyuntiva que tenemos hoy día, tiro una pregunta para el chat, para las 60 personas, recién hemos 88, hemos llegado a un buen número para hacer nuestro primer vivo. Un mensaje y tiro un tip. Primero, domingo que viene ya está confirmado que tenemos un gran amigo de la casa, que es Mariano Pérez, muchos lo conocen como neoreaccionario, que vamos a estar conversando con él y con Cristian Rodrigo Iturralde sobre la Escuela de Frankfurt. Domingo que viene es 23 horas. Y el próximo domingo a las 23 horas también en este canal vamos a estar conversando sobre el tema de la mujer en la Edad Media y la cristiandad con dos profesoras, con Sofía González y con Sol del planeta de Delfos, que tiene un contenido muy interesante, así que vamos a empezar a desmitificar algunas cuestiones, todo en pos de la cristiandad. Ahora sí, le dejamos la palabra a Mario, y hay una premisa para el chat que están todos conectados. ¿Qué es más patriota? Esta es la gran pregunta que le dejamos a Mario para que exponga libremente. Si nuestro profesor tomando un vino tinto traído de Mendoza, o yo con mi humilde mate acá. Así que acá va a estar la discusión. Todo suyo la palabra, profe. Bueno, gracias. La patria es la tierra de los padres. Montejano decía, es la tierra y los muertos. La patria, primero que no se ama algo que no se conoce. Para amar a la patria hay que conocerla. Y el gran problema que hoy tenemos, la emergencia que tenemos hoy, es de hacer una nueva lectura de nuestro pasado y una difusión de esa lectura. Sin conocimiento de lo que es la patria, es imposible que hoy tengamos, ciudadanos que amen a la patria. Y la lectura que hemos tenido del pasado la ha cooptado la izquierda. Y la lectura que la izquierda ha hecho de nuestro pasado es una lectura triste, es una lectura horrible, es una lectura de fracaso, es una lectura mediocre, y entonces quien se tiene que sentir identificado con una patria triste, con una patria fracasada y con una patria mediocre no lo va a hacer, ¿no? Entonces eso es una gran urgencia que tenemos. Y por otro lado, otra de las cosas que quería plantear es que también es urgente que para hacer el diagnóstico, que considero que es fundamental, como decías recién vos, Horacio, que nosotros tenemos que actualizar los marcos teóricos, porque muchas veces, ¿sí?, cuando nosotros comenzamos a hacer análisis de la realidad con marcos teóricos que tal vez están bastante perimidos, es lo que nos está separando entre nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? El otro día leí un artículo de Inés Speroni y estaba muy bueno, ¿no? Esto es un ejemplo para lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces ella decía, hay muchos que están hablando del modelo agroexportador, pero la Argentina ya no exporta nada. Pero peor aún, no es que no exporta, no tiene modelo económico. Entonces, yo no me voy a venir a pelear por el modelo agroexportador, cuando en realidad el modelo exportador no existe más. Entonces, en ese sentido, muchas veces lo que nos pasa, por ahí en nuestro ambiente y en otros ambientes, en todos los ambientes, es que todavía estamos haciendo análisis de la realidad contemporánea, que en este momento es tan rápida y va tan velozmente, estamos haciendo análisis con categorías del siglo pasado, de la década del 30, de la década del 40, de la década del 50, que muchas veces sirven, pero que me parece que hay que actualizarlas para que ese diagnóstico sea lo más realista posible. Y no solamente tenemos que actualizarla para que el diagnóstico sea realista, sino para que no nos divida entre nosotros. Porque muchas veces estamos hablando de lo mismo con categorías diferentes y pensamos que estamos diciendo cosas diferentes. Entonces, para el rescate de la patria es fundamental, me parece a mí, estas dos cosas. Primero, una lectura urgente de la historia y una difusión de esa lectura realista de la historia, exaltando las glorias de la patria. Enormes glorias que tiene la patria, porque quien en realidad se siente identificado, ¿quién se siente identificado con lo malo? Nadie. ¿Quién se siente identificado con las pérdidas, con la mediocridad? Nadie. ¿Sí? Yo siempre digo, alguien prende el canal Volver y las películas son todas tristes y mediocres, ¿sí? O sea, no hay nada bueno que a mí me proponga, ¿sí? No hay un valor, todo disvalores. ¿Qué es lo que me están proponiendo, sí? Me están proponiendo no tener patria,
¿Por qué? Porque si la identificación que yo tengo con mi pasado, con mis tradiciones, con mis antepasados, con lo que fue, con lo que es, porque convengamos que hoy el arraigo con la tierra, tenemos una patria que es urbana, o sea, la mayor cantidad de la población está en las ciudades, entonces, digamos, ese contacto con la tierra que muchas veces liga directamente con el pasado, hoy está bastante, digamos, alejado. Ahora bien, ¿qué es lo que nos tiene que unir con la patria? Nos tiene que unir con la patria nuestro pasado, nos tiene que unir las glorias del pasado. Y por otro lado, para quienes estamos hoy haciendo un diagnóstico para saber cómo la sacamos, lo que tenemos que hacer, me parece, es actualizar los marcos teóricos, o por lo menos, ¿sí?, las categorías que estamos utilizando, ver si se ajustan a esa realidad o no, o nos terminamos violentando esa realidad y nos terminamos separando entre nosotros. Eso era lo que tenía para decir. Fernando. Bueno, yo lo completaría lo que dijeron Segundo y Mario con lo siguiente: si la patria es ese patrimonio espiritual y material que se va transmitiendo de generación en generación, la nación es la comunidad portadora de ese patrimonio, ahí por supuesto entra el territorio, ahí entran las tradiciones, ahí entra la historia, como decía Mario recién. Yo agregaría que la Argentina sufrió una doble falsificación histórica. Hoy sufrimos la falsificación histórica del setentismo, que diría Nicolás, ¿no? Pero antes de eso sufrimos la falsificación histórica del liberalismo, ¿sí?, que se encargó de crear toda una leyenda negra sobre la hispanidad, sobre los tiempos de la Confederación, los caudillos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, los primeros que reaccionaron contra eso fueron liberales, lo que pasa es que no eran liberales positivistas. Alberdi, Saldías, los Quesada, que empiezan a decir, ojo, que acá nos están transmitiendo una historia que no es real. Y lo peor era no que estuvieran transmitiendo a los argentinos nativos de ese momento, sino al gran caudal inmigratorio que estaba entrando y que iba a recibir una historia falsificada en la educación pública, que en algún sentido sirvió para, si se quiere, que se asimilaran de alguna manera, porque el inmigrante argentino en la segunda generación ya le gustaba el tango, el folclore y se sentía identificado con el himno y la bandera, más allá de que la historia estuviera un poco falsificada, pero la realidad es que esas glorias del pasado de las que hablaba Mario, o eran glorias falsas o faltaban otras, ¿sí? Recuerdo un profesor que fue a quien tuve el gusto de tratar durante 12 años, el profesor rosarino, el doctor Héctor Petrocheri, me preguntaba, ¿cuál es la primera batalla importante de la historia argentina? No sé, la batalla de San Lorenzo. No, me dice, la batalla de Mbororé, o sea, una batalla contra los portugueses, ¿sí? Claro, si uno no ve esos 3 siglos anteriores, hay un montón de cosas que no entiende. Bueno, entonces hay que recuperar esa historia, historia verdadera. Luego hay que limar asperezas, ¿sí? Esto es un tema, si se quiere, más opinable, pero yo creo que un poquito vos, implícitamente Mario, hacías referencia a esto, en esto que llamamos la nueva derecha, este espacio en el que coincidimos personas que venimos de distintas tradiciones, cada uno viene con su mochila al hombro de sus propios valores, de sus propios héroes, y por ahí coincidimos en un 80% de cosas y tenemos un 20% en las que no. Tenemos que aprender a respetar ese 20% de sano pluralismo y ponerlos en el lugar de otro. Yo lo voy a poner en un ejemplo como muy práctico, ¿no? La Argentina moderna tiene 3 grandes personajes históricos polémicos, con sus aspectos positivos o negativos. Uno es Roca, el otro es Irigoyen y el otro es Perón. Punto. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero la realidad es que yo tengo amigos conservadores que les simpatiza poco Irigoyen, les simpatiza poco Perón, tal vez sí les simpatiza Rosas, ¿sí? Pero reivindican mucho a Roca, ¿sí? No el laicismo de Roca, pero sí esa construcción del Estado Nacional, bueno, en fin. Pero son capaces de dialogar con un radical de línea nacional, con un peronista de línea nacional. Hablas con un radical de línea irigoyenista o antipersonalista pero patriota,
bueno, no quedan muchos, porque se hicieron casi todos socialdemócratas, pero bueno, de golpe existen y te pueden entender el asunto. Y si te encontrás con un peronista republicano que conoce bien la historia del país, tal vez te defienda a Perón más de lo que a mí me gustaría que lo defienda, pero yo también rescato cosas positivas, pero también ven cosas a rescatar en Roca o en Irigoyen. Y entonces, la historia, en vez de ser ese maniqueísmo de oligarquía versus pueblo, de los movimientos populares versus la élite agroexportadora y terrateniente, qué sé yo, es más transversal y es más compleja, ¿sí? Porque la historia del Partido Autonomista Nacional es muy compleja y es muy rica y hay muchas vertientes dentro de lo que fueron esos años de gobierno del conservadurismo. Lo mismo pasa con los radicales, lo mismo pasa con los peronistas. Entonces, aprender a, eh, por lo menos comprender por qué el otro se identifica con esos referentes, mirar hacia el futuro en base a los aspectos que tenemos en común y bueno, y saber que vamos a tener diferencias que las podemos dirimir en sede académica o en un asado, pero no nos van a impedir estar juntos en un espacio político o en un proyecto cultural. Y la virtud que hay que inculcar, ¿sí? Si hay una revolución cultural, tenemos que hacer una contra-revolución cultural. En este tema, la virtud es la virtud del patriotismo. Es una virtud, es una parte potencial de la virtud de la justicia. Es aquello que le debemos a la patria, se llama parte potencial porque nunca vamos a poder devolverle a la patria lo que la patria nos dio a nosotros. Lo mismo pasa con Dios, lo mismo pasa con los padres. Distinto es las partes integrales de la justicia. Si yo compro una computadora y pago el precio que tenía que comprar, estamos a mano ambas partes y está todo bien. En cambio, yo, por ejemplo, hablo un idioma, el castellano, y yo no lo inventé, que se fue generando a partir del latín y de otras influencias a lo largo de generaciones, y que me permite hoy expresarme en uno de los idiomas más ricos que tiene el planeta. Bueno, eso no tiene valor, digamos, tiene un valor infinito en un sentido religioso, pero sí en un sentido humano, digamos, ¿no? Y lo mismo el hecho de pertenecer a la comunidad hispánica de naciones, y lo mismo el hecho de haber nacido en una comunidad que, como decía Segundo, independientemente de la fe que uno tenga, tiene una fe fundante que es la fe católica. Entonces, yo jamás voy a poder devolverle a la patria lo que la patria me dio. Y muchos en Argentina están pensando, no los que están pensando en irse por una cuestión de necesidad, porque eso se entiende, sino porque son burgueses que no tienen patria, sino que su patria es donde allí están bien, ellos van, si vienen a estar en Canadá, se van a Canadá, si en Nueva Zelanda, Estados Unidos, pero no tienen la virtud del patriotismo. Hay que educar en la virtud del patriotismo. Y como toda virtud se adquiere por repetición de actos. Hay que empezar con los más chiquitos, contándoles nuestra historia, haciéndoles conocer nuestro territorio, nuestros paisajes, que conozcan nuestro folclore, y no me refiero a esa mentalidad gauchesca de cartón, digamos, ¿no? Sino a esa tradición de 500 años, profundísima, ¿sí? Y que realmente nos enorgullece si la conociéramos. Tengo, por lo menos yo, el gusto de conocerla porque me gusta mucho el folclore en todos sus aspectos, frente a otras, no frente o contra, sino comparándola con otras naciones, y la verdad que no digamos, tenemos cosas para envidiar, pero también tenemos cosas para enorgullecernos. Entonces, educar en esa virtud del patriotismo, que no significa no amar a otras naciones, no significa caer en la xenofobia, en el chauvinismo, en el patrioterismo tonto, y no reducir el partido el patriotismo a un partido de la selección de fútbol o de los Pumas, o lo que fuere, digamos, ¿no? Que también es parte del patriotismo, pero hay niveles, ¿no? Entonces yo plantearía esas tres cosas. La historia verdadera, ¿sí? Sin maniqueísmo, la educación en la virtud
del patriotismo, y eso convertido de alguna manera también en un arma de contrarrevolución cultural, ¿sí? Y creo que con eso ya tenemos bastante para hacer. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Ya hemos llegado al final, no queremos abusar más de tiempo de los invitados, es casi ya 1 hora y media. Yo finalmente ya me guardé la última opinión, quería hablar un poco de la tradición, un tema mínimo antes de irme. Antes de ponerme a citar tantos autores, dos cosas. Primero, muchísimas gracias a los tres porque para mí es un honor poder estar 1 hora aprendiendo de ustedes. Es lo que hemos dicho cuando hicimos los vivos por Instagram, ya hemos saltado a YouTube. Podrían haber estado haciendo cualquier tipo de actividad y decidieron, no a mí, sino a la comunidad en general, regalarnos 1 hora de sus vidas para que nosotros vamos a ir aprendiendo, y eso da muestra de la generosidad que tienen ustedes tres y lo valoro muchísimo. Ahora sí, ya para el saludo final, luego cada uno va a poder dejar el saludo que desee. Yo dejo mi último saludo respecto a una cuestión específica de la tradición. Días atrás me tocó dar una charla sobre las agendas globalistas con la gente muy querida de la nueva derecha latina, y en una de las últimas preguntas me dicen ¿cómo se rescata el patriotismo? Bien, esa es como la pregunta de fondo, digamos, ¿cómo se rescata esta idea de patriotismo? A mí les voy a contar, antes que citar tanto a ustedes, les voy a contar una anécdota. Tiempo atrás, como buen macho alfa, lomo plateado que soy, había cobrado y le dije a toda mi familia, los invito a comer cabrito, perdón si hay algún vegano, porque después vienen los insultos ahí en YouTube, pero los había invitado a comer cabritos en los Cóndores, ¿no? Entonces nos fuimos en el auto, todos así amontonados en el facho móvil, nos íbamos por los Cóndores y nos fuimos a comer ahí a unos chivitos, ¿no? Cuando volvimos, pasamos por Cura Brochero, decidimos pasar para rezar un ratito ahí. Cae un grupo de gauchos, bien, algunos le dicen disfrazados, retan vestidos de gaucho, ropa muy humilde, con una pava oxidada, porque saben que han estado tomando unos mates al costado de la ruta en alguna parte, y iban a ofrendar un poncho artesanal. Se lo iban a ofrendar a la iglesia, al cura Brochero, y llegan, o sea, cuando entran a la iglesia, se sacan la boina, un gesto de respeto muy loable, y llegan al grito, que esto fue lo que a mí me sorprendió enormemente, al grito de viva Cristo Rey, viva la patria. Gente muy humilde. Porque acá es como que hay ciertos humos de algunos espacios, que porque tengo más seguidores, porque aparecí en tal canal. Y esta gente, había un solo gaucho muy contento porque en una radio que no la escucha absolutamente nadie, le habían hecho una nota así con el celular. Y él tenía la anécdota del mes, porque le habían hecho una nota en su radio local. En esa humildad de la gente de familia, en esa humildad de la persona que lo único que conoce es cómo se trabaja de sol a sol, de dar a cada uno lo suyo, de vivir honestamente, de cuidar y respetar las tradiciones propias, de cuidar la comunidad, en esa persona que está aislada de esta sociedad de consumo, que todo se gesta a través del celular, y si de repente no tenés redes sociales es como que no tenés documento nacional de identidad. En esa gente está la Argentina. La Argentina está en esas personas, en la gente humilde, porque tantas veces se habla de esta nueva izquierda en términos de Marcuse, que vino a tomar a los marginados, a los estudiantes y los guerrilleros para llevar la revolución. Bueno, nosotros también vamos a ser revolucionarios, porque vamos a tomar a los verdaderos marginados, a los que están por fuera de este sistema globalizado, y que todavía rescatan los valores de bien. Porque a estas personas uno no le va a ir a discutir con grandes intelectos de la ilustración burguesa de Harvard respecto a que la vaca equivale lo mismo que un niño por nacer, y le van a explicar que según las teorías de género de Judith Butler, un hombre equivale a una mujer en términos biológicos, porque la ciencia es una construcción cultural propia de un capitalismo tardío. Esa gente de bien que te dice, Dios existe, viva Cristo Rey, viva la patria. Se acabó la discusión. Y en esa gente está la Argentina oculta, y ahí está el rescate de los que se van a enfrentar al globalismo. Porque a la ilustración burguesa de Harvard se la enfrenta con gente de bien y humilde. Gente dispuesta a dar la vida por la patria en pequeñas acciones, pero que son constantes y perseverantes en la fe y en las convicciones. Y no hay nada más peligroso en esta vida que una persona que está convencida. Se los dice alguien que se dedica a las artes marciales. No hay enemigo más peligroso que el que está convencido de lo que hace. Sin más que agregar,
Muchísimas gracias y le dejo el saludo final a los que quieran dejar ustedes en este momento. Arranco así, mantenemos el orden. El post que hiciste, Horacio, con la foto de los gauchos y el poncho ahí en Cura Brochero, a mí en ese momento levanté, a mí me emocionó, porque es realmente así como lo decís, ¿no? Ahí está la Argentina. Cuando uno ve esas cosas que pasan, y pasan mucho más de lo que nosotros acá metidos en nuestros munditos de Buenos Aires y de las grandes ciudades, allá en Córdoba, capital y demás, eh, digamos, hay vida más allá de la burbuja. Estas cosas pasan mucho más de lo que nosotros creemos. Y que cuando lo subiste, a mí lo que me hacía pensar es que no todo está perdido. Vos lo decías recién, ¿no? Digamos, esta es la Argentina. Y esa es la Argentina que se repite en un montón de gauchos más, en un montón de familias más, de argentinos que, como decís, trabajan todos los días justamente para dejarle a los que vienen, como veníamos diciendo, una patria mejor. Cuando veo eso, me sigo convenciendo de que no todo está perdido y de que se puede, porque, a ver, hablamos del globalismo, hablamos de que es la patria, hablamos de la necesidad de rescatarla, hablamos de los que se van fuera del país y yo digo, bueno, ellos se van de fuera del país, en gran parte coincido con Fernando porque no tienen patria, pero también porque creen que todo está perdido. Y ahí es donde yo digo, no, bueno, no todo está perdido. Eh, si nosotros no somos capaces de soñar con el rescate de nuestra patria, si no somos capaces de soñar con que Argentina vuelva a ser lo que alguna vez fue, que ninguno de nosotros lo supo conocer ni vivir, pero cuando lo leemos, cuando lo vemos, cuando lo estudiamos, sin dudas lo sentimos. Si no podemos soñar con eso, nunca lo vamos a hacer. Y esto no es una cuestión de voluntarismo, ¿no? Digamos, está claro que después las decisiones, los resultados de las peleas no los ponemos nosotros, los pone el de arriba y su voluntad será lo que termine, digamos, definiendo esos resultados. Pero desde nuestro lugar, acá en la Tierra, si no somos capaces de soñar con que podemos rescatarla, con que no es que está todo perdido, sino que tenemos que empezar a hacer algo al respecto y que tarde o temprano ese resultado va a llegar, pero que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, no hay forma de que lo podamos hacer, porque si uno pierde todo tipo de esperanza, ¿qué lo va a motivar para salir adelante? Siempre cuando hablamos del tema de decimos que las peleas no están, no se pelean para ganar. Uno las pelea, perdón, no se pelea porque las quiere ganar, se pelea porque las quiere pelear, porque hay que pelearlas. Uno la va a pelear para ganar, pero el resultado de vuelta no va a depender de nosotros. Tiene que pelear para ganar, eso está claro. Pero tiene que pelear porque hay que pelear. Y nosotros tenemos que pelear. Tenemos que pelear contra los enemigos de la patria y tenemos que luchar por ese rescate. El resultado, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, el resultado va a ser el que tenga que ser, porque no depende de nosotros. Pero sí depende de nosotros dar esa pelea. Entonces, cuando a mí me dicen que todo está perdido, que me voy del país, yo le digo, sí, todo va a estar perdido en tanto y en cuanto vos abandones tu patria y claudiques en la lucha. Mientras demos el buen combate, hagamos nuestra parte, los resultados no van a depender de nosotros, pero sí van a ser los que tienen que ser. Y para que sean los que tienen que ser, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, yo para cerrar, de vuelta, hablamos del globalismo, hablamos de la patria, hablamos de cómo rescatarla, yo lo que quiero decir es que se puede rescatar. Que quizá no lo veamos, que quizá no lo vean ni nuestros hijos, pero que si nosotros, si nuestros hijos y todos los que tengan que hacer hacen lo que hay que hacer, vamos a rescatar nuestra patria. Mientras creamos que todo está perdido, que no hay esperanza, que no hay patria posible, listo. Entonces será una profecía autocumplida, digamos, y no habrá patria posible, no habrá rescate posible y perderemos nuestra patria. Es tan claro como eso. Siempre de vuelta, siendo absolutamente consciente que no es una cuestión de voluntarismo. Vamos, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, pero después las decisiones se toman más arriba. Porque si no queda todo en no, soñá y hacer lo posible, digamos, eso tampoco se trata de eso. Bueno, gracias Horacio por la oportunidad, siempre es un gusto, te felicito por todo el trabajo que hiciste este año, ganándole a la cuarentena
con tu canal de Instagram y tu canal de YouTube, que no para de crecer. Ya vas a pasar los seguidores del canal de Cruz del Sur, que está hace 2 años ahí, y ya te nos estás acercando en 3 meses, 4 meses. Pero no, en serio, te felicito, siempre es un gusto compartir momentos con vos. Ojalá pueda visitar Córdoba pronto, así nos volvemos a encontrar. Gracias a Mario y a Fernando también por su amistad, sus enseñanzas y por ser compañeros en este buen combate. Gracias a todos y gracias a los que nos escucharon. Bueno, muchas gracias. Yo voy a ser breve. Primero considero que estamos en uno de los peores momentos de la historia de nuestro país. Creo que es el peor, ¿sí? Parece desfigurada la patria. Y no solamente eso, sino que igualmente a pesar de eso, creo que es una oportunidad, porque el sufrimiento y el dolor hace despertar a los pueblos muchas veces, ¿no? Entonces lo tenemos que ver como una oportunidad, no nos tenemos que ver derrotados porque estamos en el peor momento, porque las perspectivas a futuro parecen canceladas y porque en realidad el momento presente parece horrible, ¿no? Entonces me parece que es fundamental tener una actitud de esperanza, de optimismo, pero realista. Y por otro lado, me parece que es fundamental para la patria, para la existencia de la patria, la aprobación de la ley del aborto. ¿Sí? Me parece que es fundamental, me parece que estamos en un momento bisagra en la patria, porque la aprobación de la ley del aborto es que ya los pueblos han decidido que lo más frágil que hay, que lo más indefenso que hay, que son los niños por nacer, puedan ser eliminados por sus propias madres. Me parece que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, desde el lugar en donde estemos, desde el rol que nos toque, para que esto no pase, ¿sí? Porque una patria donde se permite la eliminación del más indefenso es una patria que parece que ha claudicado. Por supuesto que no desaparece, porque ya vimos en Estados Unidos que Estados Unidos emprendió una reacción con los años y que está dando sus frutos, pero tratemos de no llegar a esas instancias. Ganamos una batalla que fue en el 2018, que fue histórica, porque en realidad sabemos que los poderes mundiales quieren ingresar a toda Latinoamérica a través de la Argentina, nos están presionando con mucho dinero, haciendo mucho lobby, y sería la verdad que un golpe muy importante que no salga la ley, no solamente para aquellos que quieren que salga, sino también sería un golpe muy importante para lograr eso que decía Fernando, que es la unión de las patrias hispanoamericanas, ¿no? Entonces me parece que es importante, quería usar este último momento para llamarlos a que pongan toda su fuerza, pongan todo su empeño para que la ley no salga. Es fundamental que la ley no salga. Y bueno, te agradezco, Horacio, gracias Segundo, gracias Fernando, siempre estoy muy cómodo acá y por supuesto me encantaría ir a Córdoba para poder tomarme un vino personalmente con vos. Gracias por todo, Fernando, te paso la palabra. Bueno, yo me tomo de lo último que dijiste, Mario, para transmitir un mensaje de esperanza. Nosotros no sabemos qué va a pasar en principio el 29 de diciembre, el 28, no sé, la fecha en la que se va a tratar en el Senado el tema del aborto. Ojalá que efectivamente sea rechazado este proyecto por nosotros y por toda Hispanoamérica. Efectivamente me consta que están esperando ver qué es lo que sucede aquí. Como soy el más viejo de todos, a mí me tocó vivir el 2 de abril de 1982 y en estos 2 años he visto la misma solidaridad que en aquella batalla del Atlántico Sur. Pero lo que quiero decir es que el combate no se termina el 29 de diciembre. Si ese día ganamos, mejor. Si ese día perdemos, seguiremos combatiendo, ¿sí? Porque la batalla global, digamos, es muchísimo más profunda. En el fondo es una batalla teológica y por lo tanto tenemos que saber que
habrá que recuperar terreno, habrá que ir a otras trincheras o a fortalecerlas. Pero el mensaje de esperanza lo tomo de algo que decía el Papa Juan Pablo II en un libro que se llama Memoria e Identidad, donde él dice, Dios le pone al mal le pone un límite, ¿no? Al nacionalsocialismo le dio 12 años, al comunismo le dio más, se refería al comunismo soviético, ¿no? El neomarxismo, otras cosas, hasta el año 89, 90, 91, que era la Unión Soviética. Entonces, pero finalmente la lucha de los pueblos por su soberanía, por sus valores tradicionales, etcétera, tiene sus frutos. A España le llevó 8 siglos expulsar a los moros, a los irlandeses otro tanto echar a los ingleses, y nosotros no sabemos, pero como decía Segundo, lo que nos toca es pelear, ¿sí? Si como fruto de eso viene la victoria, mejor y bienvenida sea, digamos, ¿no? Pero pelear con la esperanza de que podemos alcanzar la victoria, que si transitoriamente no la alcanzamos, será porque de ese mal Dios tiene previsto sacar un bien mayor, como enseña Santo Tomás de Aquino, respecto a por qué Dios permite el mal. Y en definitiva, para los que tenemos fe, sabemos que la victoria final ya la tenemos, ¿sí? Como decía un profesor y gran amigo mío, estamos viendo el replay de un partido que ya ganamos, ¿sí? Por ahí es difícil cuando estamos en medio del combate, ¿sí? Pero dice el libro del Apocalipsis que las naciones llevarán sus tesoros a la Nueva Jerusalén, ¿no? Entonces, medio en broma, medio en serio, yo me imagino que en algún momento, cuando estemos del otro lado, podré encontrar una pulpería donde haya música a los chalchaleros, podamos hacer una guitarreada, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, no como gloria accidental, no es lo más importante del cielo eso, pero también es eso. Y entonces, si no salvamos la nación acá, pero ha habido una continuidad de las generaciones que han procurado salvar esa Argentina, las riquezas más profundas de la Argentina las veremos en la patria celestial. De modo que, en cualquier caso, no podemos perder las esperanzas ni dejarnos invadir por el pesimismo, tampoco por un optimismo ingenuo. Tenemos que ser realistas y tenemos que alimentar esa virtud de la esperanza, que para los que somos católicos y estamos bautizados es una virtud teologal, y para aquellos que no son creyentes, bueno, que vean de la experiencia histórica de los pueblos que han sabido ser fieles a sus raíces y no se han rendido, ¿no? Yo me terminaría con esa frase del perro cisnero, ¿no? Que en realidad viene de la tradición hispánica, ¿no? Aquello de no sé rendirme, después de muerto hablaremos, ¿no? Yo creo que esa tiene que ser nuestra consigna. No sé rendirme, después de muerto hablaremos. Gracias, Horacio, de nuevo por invitarme a tu programa. Gracias a Segundo y a Mario por compartir este momento y a toda la audiencia. Un gran saludo. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo el domingo que viene, 23 horas. Recuerde, vamos a estar con Neo Reaccionario y con Cristian Turreta de la Escuela de Frankfurt. Muchísimas gracias, caballeros. Para mí ha sido un honor compartir este espacio con ustedes y es también un honor levantarme todos los días y seguir trabajando junto a ustedes en lo que es el rescate de la Argentina. Así que más que complacido de poder librar el buen combate hasta el final al lado de semejantes guerreros. Nos estamos viendo y muchas gracias a toda la audiencia. Gracias a todos.